Dios te continúe bendiciendo. Hoy comenzamos el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer del 1 al 4. Mateo capítulo 13 del 1 al 4 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de las parábolas del capítulo 13 de Mateo. La primera parte, ¿verdad?, es de la parábola del sembrador. En el capítulo 13, todas estas parábolas que Jesús describe a ellos que le está dando, hermano, están describiendo los eventos de todo lo que se llama el periodo intermedio entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La forma de misterio se refiere al tiempo entre las dos venidas de Cristo. Cuando se habla de misterio, los misterios del reino de los cielos describen las condiciones que van a prevalecer sobre la tierra en ese periodo intermedio mientras el rey está ausente. O sea, mientras Jesús está ausente. Sobre este periodo de tiempo entre la primera, que fue que cuando él vino, y la segunda, como lo estamos esperando que él venga. Entonces, en ese periodo de transición de tiempo, gloria al Señor. Mateo 13, del 1 al 58, es largo el capítulo, describe 7 parábolas del reino. Estas parábolas, que son 7 en el capítulo 13, constituyen el tercer discurso principal de Jesús. La primera parábola es la del sembrador. La segunda parábola es la cizaña. La tercera, la semilla de mostaza. La tercera parábola es la tercera es la semilla de mostaza. La cuarta es la levadura. La quinta, el tesoro escondido. La sexta, la perla de gran precio. Y la séptima parábola es la red. Todas esas parábolas se encuentran en el capítulo 13 de Mateo. La vamos a ir estudiando una a una. Jesús le gustaba enseñar mediante parábola los misterios del reino de los cielos. Siempre que se hablaba de los misterios del reino de los cielos, él siempre le tiraba una parábola para que ellos entendieran o no entendieran, una de dos, hermanos. La parábola, ¿qué es una parábola? Es una narración ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida cotidiana, en la vida diaria, para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, cuando Jesús veía cualquier evento que estaba frente a ellos en el momento, él le formaba una parábola para decirle una enseñanza espiritual. Eso es lo que es la parábola, ¿verdad? Es un relato terrenal para ilustrarle una enseñanza espiritual, una verdad espiritual. ¿Cuál es el propósito de las parábolas, mis hermanos? Es ilustrar, aclarar y revelar una verdad espiritual. Ese es el propósito, de ilustrar y también de aclararle algo. Amén. Entonces, los propósitos retóricos de la parábola son informar, convencer o persuadir a los oyentes. Muy bien. ¿Cuáles son las cualidades de una parábola que recomiendan como método de enseñanza? Fíjese, las cualidades son: 1, la brevedad de la parábola. 2, la narración de eventos comunes. 3, es el interés que muestra a la gente cuando se le está diciendo una parábola. 4, parte de lo conocido, entonces procede a lo desconocido. ¿Usted entiende? Parte, inicia en lo desconocido. No, perdón, al revés. Parte de lo conocido, de lo que está real, de lo que están mirando. Entonces lo
lo traduce, lo lleva, lo procede a lo que es, a lo desconocido, porque le va a dar una ilustración espiritual, ¿ok? Y entonces cuando se le abren parábolas a la gente, son fáciles de recordar las parábolas, porque es de algo que está sucediendo en la vida real. Entonces, pedagógicamente Jesús utilizó parábolas para motivar a los oyentes a hacer decisiones correctas. Por eso Jesús les hablaba en parábolas. Ok, entonces mire, primeramente, para los oyentes originales de Jesús, las parábolas revelaban y a la vez escondían nuevas verdades tocante al programa de Dios con respecto al reino de los cielos. Entonces eso era lo que hacía para los oyentes originales de Jesús. Revelaban y a la vez escondían verdades tocante al reino. Ok, quienes respondían correctamente eran llamados discípulos. Y a ellos Jesús les daba a entender la parábola, los misterios del reino. Ustedes ven que cuando Jesús le hablaba una parábola y los discípulos no entendían, entonces Jesús le decía, le traducía, le interpretaba la parábola. Ok, ¿por qué? Porque ellos eran los discípulos, estaban interesados, necesitaban que Jesús le explicara de qué se trataba la parábola, ¿verdad? Y la misma verdad entonces era escondida de quienes a causa de su dureza de corazón estaban cerrados al mensaje de Jesús. Entonces, por un lado, a los que son discípulos les es revelada la parábola, pero a los que eran opositores, que no querían entender las parábolas, entonces lo que hacía era que estaban cerradas para que ellos no entendieran de lo que se trataba. Gloria al Señor, amén. La primera parábola que vamos nosotros a estudiar, Mateo capítulo 13 del 1 al 9, y la interpretación se encuentra en el capítulo 13 del versículo 18 al 23. Entonces la parábola está del 1 al 9 y la interpretación del verso 18 al 23. Ok. La parábola del sembrador, o la parábola de los 4 clases de terreno, de las 4 clases de tierra. Eso es lo que vamos a estudiar. Gloria a Dios. Entonces, mire, esta parábola del capítulo 13 marca un giro importantísimo en el ministerio de Jesús, porque Él le va a hablar los misterios del reino. Capítulo 13, versículo 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mire que dice en aquel día. Entonces nosotros vamos a estar no enseñando, perdón, mire, cuándo lo predicó el mensaje, a quién lo predicó, dónde lo predicó, qué mensaje le predicó y cómo lo predicó. Gloria a Dios. Esa va a ser los puntos por donde nosotros vamos a partir para interpretar y enseñar la parábola del capítulo 13. Entonces, primeramente, ¿cuándo predicó este mensaje? ¿Cuándo fue que Él dio esta enseñanza? Verso 1. Capítulo 13, verso 1. En aquel día, dice. En aquel mismo día. Ok, entonces mire una cosa, en aquel día, Jesús, ustedes se acuerdan que la clase del capítulo 12, donde terminamos el capítulo 12 de Mateo, estaba Jesús en la casa y vinieron los hermanos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Vinieron los hermanos, se encuentra del versículo 46 al 50, capítulo 12, 46 al 50, se encuentra Jesús dando un sermón en la casa donde él vivía. Vienen los hermanos y la madre de él a hablar con él, ¿verdad? Entonces cuando se termina ese evento en la casa, dice que en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es una secuencia de lo que se estaba hablando en el capítulo 12. Muy importante, hermano, leer el contexto para poder entender
cuando dice aquí que Jesús salió de la casa. ¿Ve? Ok, entonces Jesús se aparta deliberadamente de los líderes religiosos, se aparta de las multitudes que habían manifestado una mente muy encerrada a sus enseñanzas. En aquel mismo día el Mesías fue rechazado, fue insultado, fue blasfemado y había exigido que le mostrasen señales del cielo. En el capítulo 12 es un capítulo donde se habla de todas esas cosas, el rechazo, insulto, blasfemia, y le dijeron muéstranos señales del cielo. Y fue un día lleno de actividades, gloria al Señor. Pero dice que Jesús, amén, se sentó junto al mar, versículo 2, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Gloria a Dios. Imagínense la situación. Jesús sale de la casa, se va junto al mar. Cuando llega junto al mar dice que se le juntó mucha gente, hermano. Entonces aquí viene la próxima pregunta. ¿A quién le predicó? A mucha gente, dice ahí, y se le juntó mucha gente. Entonces dice que él, entrando en la barca, se sentó. Usted ve el hecho de sentarse, era la postura que acostumbraban los rabinos, los maestros judíos, cuando estaban dando una enseñanza. Nunca daban una enseñanza de pie, sino que el rabino se sentaba a enseñar. Entonces Jesús se sentó, gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo vemos esta postura en Jesús? Mire, cuando enseñó el sermón del monte en Mateo 5.1, lo vemos. También cuando presentó el sermón profético en Mateo 24.3, dice que él se sentó, gloria al nombre del Señor. Dos razones para haber entrado en la barca. Acuérdense que dijimos aquí, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Dos razones para haber entrado en la barca. Mire, lo primero es que tenía una mejor posición para hablarle a la gente. Entonces, un poco retirado de la playa, le habla a la multitud que estaba en la playa. Entonces está Jesús, ¿verdad?, en mejor posición para poder hablar con todos ellos. Y segundo, que estaba más seguro y estaba más protegido de la gente que se oponía a su persona y a su mensaje, ¿verdad? Aunque Jesús no necesitaba guardaespaldas, mis hermanos, como ahora, ¿verdad? Alabanza en nombre del Señor. Que la gente anda con miedo y busca un guardaespaldas para que lo cuide. Entonces nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, ¿verdad? Posición. Se posiciona como maestro, como rabino. Se sienta en la barca y se pone a predicar su mensaje. Gloria al Señor. ¿Dónde lo predicó? La tercera pregunta. ¿Dónde lo predicó? Dice ahí que lo predicó junto al mar. Jesús se encontraba en Capernaum, al aire libre. Su púlpito, ¿cuál era, hermano? Dijimos que estaba en la barca. Ese era su púlpito. Gloria al Señor. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ok. Ese era el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Ok, pregunta número 4. ¿Qué mensaje predicó? Les habló muchas cosas, eran muchos temas, porque le dije que eran 7 parábolas que se encuentran o son en el capítulo 13. Se encuentran 7 parábolas. Les habló muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo predicó? Es la pregunta número 5. ¿Cómo lo predicó? Lo predicó en parábolas. Utilizó, ¿verdad?, eventos y costumbres comunes en la vida rural, la vida del campo. Todo lo que Jesús va a hablar son ilustraciones de la vida del campo. Gloria a Dios. Lo primero que le dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí, cuando introduce esa parte, hermano, es una manera de llamar la atención de los oyentes, ¿verdad? He aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces cuando dice que salió a sembrar, indica una acción continua. O sea, sale
a sembrar, caminando y sembrando. No es que ya tiré una semilla y me paré, no. Sigue, aleluya, el día entero sembrando. Es una acción continua. O sea, esto también indica, hermanos, que usted y yo tenemos que salir, gloria al Señor. Porque dice, el sembrador salió. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestro tiempo que estamos viviendo hay muchos métodos de predicar la palabra, ¿verdad? Hay muchos métodos de sembrar la semilla. Pero Jesús le está diciendo a ellos que el sembrador, para sembrar un terreno, hay que salir al campo a sembrar. Gloria al Señor, amén. Entonces, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ok. Entonces, la semilla que cae junto al camino. Entonces, este es el camino. La semilla cae junto al camino. No en el camino, junto a el camino. Gloria al Señor. Al lanzar la semilla con vigor y abundancia, que la va sembrando, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cada semilla cae en algún lugar, mis hermanos. Por eso es que hay que sembrar. Porque Jesús dice aquí que hay 4 diferentes terrenos por donde puede caer la semilla. Pero hay que sembrarla porque va a caer en algún lugar. Dice Isaías 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Entonces, eso dice ahí que la palabra, cuando es sembrada, no torna vacía. De alguna manera funciona. De alguna manera da fruto. Gloria al nombre del Señor. De alguna manera es recibida. Aleluya. Entonces, las semillas que caen en la endurecida superficie, ¿verdad? Que dijimos, junto al camino, nunca hubieran podido penetrar la tierra, ni mucho menos hallar tierra húmeda que la hiciera germinar. Entonces, como no encuentra, ¿verdad?, esa tierra húmeda para poder germinar, porque la semilla tiene que caer en la tierra y morir para que pueda brotar en la palabra, cae en una superficie dura, entonces no puede germinar. Gloria al Señor. Entonces, otro problema es que las aves siempre van detrás del sembrador en busca de los granos que quedaron al descubierto y se lo comen. Dice ahí en el versículo 4, y vinieron las aves y la comieron, porque las aves de rapiña, o no de rapiña, hermano, las aves que andan volando en los campos, gloria a Dios, que son las que comen semillas, ¿verdad? Entonces esas aves son las que andan detrás del sembrador, porque ahí, ¿verdad?, los de rapiña lo que comen son cosas putrefactas, pero las aves regulares son las que comen semillas, comen grano, y entonces van detrás del sembrador. Cada vez que el sembrador tira, mire qué situación, el sembrador tirando para sembrar y cosechar, pero detrás vienen las aves, todas esas semillas, hermano, lo más que ellas puedan comerse, las aves se las comen todas. Gloria al Señor. Entonces, las aves van detrás comiéndosela. La interpretación de la parábola, yo le dije que se encuentra en el capítulo 13, versos 18 y 19. Dice así, verso 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la interpretación. Oye la palabra, no la entiende, viene el malo y lo que hace es que arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque oye, pero no la entiende.
Gloria al Señor. Entonces viene el enemigo y se aprovecha, ¿verdad? Cuando habla de las aves representan al maligno. Viene el malo, gloria a Dios, y lo que hace es que se come la semilla que se sembró, porque como el que la recibió en el terreno que cayó no la entendió, entonces viene el malo y se la come. En Marcos capítulo 4, versículo 15, dice Marcos 4, versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Usted ve lo que dice Marco, que viene Satanás enseguida que se siembra. No le dio el tiempo para que la semilla germinara, sino que instantáneamente ¡tum!, la tiró el sembrador. Vino esa ave ¡fua!, y la agarró. Y ahí mismo quedó la semilla en el buche del animal. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces dice aquí que viene Satanás y quita la palabra que se sembró entonces en el corazón de la persona. Inmediatamente viene un pero, viene una situación o viene alguien, gloria al Señor, y hace que esa persona no prospere en el camino. Si leemos Lucas capítulo 8, verso 12, hablando de la misma parábola, versículo 12, Lucas 8, 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Usted escuchó eso? Ahora Lucas agrega que ellos oyen la palabra, pero viene el diablo y la quita de su corazón con el propósito, escuche esto, lo que dice Marco, para que no crean la palabra, lo que se le dijo, no lo crean. Y entonces no se salven, porque al enemigo no le conviene que la gente se salve. Y por eso es que él está de toda forma y de toda manera, y buscando la manera de que la gente, cuando se le diga una palabra, viene pan y la bloquean para que la gente no reciba la palabra. Aleluya. Entonces las personas que están endurecidas no reciben el mensaje del Evangelio. Hay tres elementos negativos que intervienen en el rechazamiento de la palabra. Mire ahí, primeramente en Lucas 8, 5, dice así, Lucas capítulo 8, verso 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Usted ve lo que dice, parte de la semilla cayó junto al camino, y Lucas agrega que la semilla fue hollada, o sea, la semilla fue pisoteada. Cuando se olla algo es que se pisa con los pies. Entonces menosprecia la palabra, se burla de ella, ¿verdad? Esa es una de la parte por qué la gente da una reacción negativa del mensaje que se le está predicando. Lo segundo es que la capa superficial era una capa dura, impenetrable, por lo cual la semilla quedó por encima, no entró a la tierra, no encontró la humedad para penetrar al terreno. Esto es típico de un corazón endurecido y una conciencia cauterizada, como dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Gloria a Dios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. Entonces, como tienen la conciencia cauterizada, la palabra no la pueden entender, hermanos. Está bloqueada completamente. Ejemplo de esto es una persona que puede ir a la iglesia, leer la Biblia, pero siempre está a la defensiva para no aceptar el mensaje que está escuchando. No la entiende porque asume una actitud hermética, ¿verdad? Está encerrado, no la puede, claro, entender. Ok,
Ok, y lo tercero de por qué la persona da una reacción negativa cuando se le predica y se le da el mensaje es que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, sin dar lugar a que la semilla germine. Lucas 8:12 dice que el diablo quita la palabra para que no crean y se salven. Ese es el key del asunto, hermano. Las aves representan esa enviación del enemigo que le envía, ¿verdad? Gloria al Señor, para que la gente no entienda la palabra, para que se muestren como indiferentes y no quieran aceptar el mensaje que se le está predicando. Gloria al Señor. Entonces, esa fue la primera parábola, la parábola, amén, del sembrador, con la primera parte que es la semilla que cae junto al camino. La próxima semana vamos a estudiar el versículo 5 y el versículo 6. Gloria al Señor, donde habla de la parte que cayó en pedregales. Esa es la parte que vamos a estudiar el próximo tiempo que estemos dando esta enseñanza. Dios te bendiga. Ahora tú vuelves y recapitula todo esto que te he enseñado. Gloria a Dios. Y que Dios te dé entendimiento en todo lo que tú hagas, mi hermano. Gloria a Jesús. Dios te bendiga grandemente. Este fue tu programa, A la Clase con Clase. Si te gustó el programa, inscríbete al canal para que pueda entonces seguir la secuencia todos los domingos que yo pongo las clases y así tú puedas seguir con la clase entera de Mateo capítulo 12, que ya vamos por el capítulo 13. El libro de Mateo, perdón, que ya vamos por el capítulo 13. Dios te bendiga y, si Dios lo permite, nos vemos.